Estás viendo en pantalla es Paloma Ford. Sí, señor. Se acaba de confirmar, ya lo saludo a Luis y nos vamos a ir a la pantalla juntos para trabajar el árbol genealógico. Se acaba de confirmar en estas horas que Paloma Ford es hija de Carlos Ford y no de Felipe Ford, y por lo tal, hermana del recordado y mediático Ricardo Ford. Esto es un bombazo. Reiteramos, es un anticipo exclusivo que dio Luis Ventura aquí en la pantalla de A24. Paloma Ford es hija de Carlos y hermana de Ricardo. Y esto altera, mostrame un poquitito acá porque quiero trabajar con Luis esto. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No te saludé. ¿Cómo estás, Facundo? Juan, gusto verte. Ahora vamos a trabajar un poco este árbol genealógico, pero hace un tiempo la entrevisté a Paloma Ford a propósito de esto que venía buscando, un tema que Luis ha seguido mucho, y esto nos decía también en la pantalla de A24. Escúchala. A ver. Respecto a tu identidad. Hola, ¿tenés clara tu identidad? Sí, tengo que probarla, pero tengo claro quién soy y quién es mi padre. ¿Quién sos? María Paloma Ford Ruiz, hija de Carlos Ford y Encarnación Ruiz Ruiz. Y la historia oficial quería hacer contar otra historia, ¿no? Quería contar que era hija de Encarnación Ruiz Ruiz y de Felipe Ford. ¿Eso era para dejarte afuera de una herencia millonaria? En parte sí. ¿O tenía que ver con otro entramado por ahí familiar más complejo? Y las tramas de familia se prestan a todo esto, ¿no? Encubrir una relación entre dos personas que estaban casadas con otras personas. Hay mucho de entremano, pero sí, lo que es la parte de la fortuna de la familia, obviamente la quieren proteger. Claro. Es muy duro, pero a la vez llena mucho porque hay muchas palomas en el mundo, en mi misma situación. Entonces acá, lo repito siempre, da igual el apellido que uno tenga, pero es el derecho a saber, el derecho a esa identidad. Y personalmente, obviamente, llegar a este punto es importantísimo, es lo que vengo buscando hace 14 años. Así que es un paso grande, ¿Vos muy con grande. Ricardo en vida tenías vínculo con él? No, pero hablé una sola vez con él por teléfono. ¿Hablaste con Ricardo? Una sola vez por teléfono, él estaba en Miami. Y él me lo dijo. ¿Lo llamaste? Me llamó él a mí. ¿Te llamó él a vos? Me llamó él a mí. ¿Qué te dijo? Que él sabía quién era yo, pero que lamentablemente no podía ayudarme o colaborar o hablar por mí o hacer nada, porque si no el que se complicaba la existencia dentro de la familia era él. Caricia al alma para vos en un punto por el reconocimiento. Correcto. Y al mismo tiempo la contradicción de decir, dale, loco, pero ayúdame. Pero no podía. No podía. Tenía las manos atadas realmente. Él tenía las manos atadas. Y para poder él seguir continuando estando dentro de la familia y que le respetaran a él todas sus cosas de alrededor, tenía que dejarme a mí de lado. Paloma Ford, una lucha de años, un caso, Luis, que lo seguiste siempre, sí. Y el anticipo que dabas, que se convierte en un bombazo periodístico, porque se confirma que era hermana de Ricardo y por lo tanto cambian algunas cuestiones hereditarias, ¿no? Y bueno, si hablamos de 100 millones de dólares, estaríamos hablando que por cada uno de los herederos, Eduardo, Jorge, Ricardo, estamos hablando de un 33% cada uno, sería 33 millones de dólares. A ella solo la acordaron en 500.000 dólares. Claro. Simplemente para ser incorporada como una hermana, pero en silencio. Ahora, todo arranca acá. La historia de Felipe Ford, esto... El creador de la chocolatera. Yo hace tiempo que vengo diciendo que esta historia de esta familia es un libro, sin duda. Sí. Felipe Ford... Con varios tomos. De varios tomos. De ahí viene la historia de los chocolates Felford. Sí. ¿Sí? Que comparten gran parte de nuestra vida. Felipe Ford tiene un vínculo con Ashira. Él tenía su pareja matrimonial. Ashira había sido, digamos, como una enamorada que después cobró vuelo y frente a la aparición de Paloma, bueno, se habla de otra relación con Ashira. Claro. ¿Cuál era el tema de Paloma? Paloma era como la convidada de piedra de una familia, teóricamente, que estaba haciendo cuentas y repartiendo sus dividendos. Felipe Ford es el padre de Carlos Ford. Y Carlos Ford, engañando a su propio padre, a Felipe Ford, que ya tenía 74, 75 años, tiene un amor prohibido con Ashira. Uy, Luis. Y de Ashira nace Paloma. Pero entonces, porque Ashira me aparece en dos
partes de este perfecto árbol genealógico que armó la producción. La pareja oficial de Felipe Ford, el creador de la chocolatera, y al mismo tiempo el amante de Achira que salía con el padre de Carlos Ford. Es decir, Carlos Ford tenía un amor prohibido con la mujer de su padre. Insisto, en este cuadro que armó Romy Gianpetruzzi, para poder entenderlo y poder ver los distintos personajes, a la cabeza de esta historia, que para mí recorre la historia de la Argentina, ¿no? Está Felipe Ford. Felipe Ford tenía un hijo. Carlos a su vez Ford. tenía una pareja que era Achira, de la que se creía que había nacido Paloma. Pero Paloma venía insistiendo que ella no era hija de Felipe, que era hija de Carlos. Y acá vuelve a aparecer Achira, un personaje también muy popular en la Argentina, muy mediática, que muere en España, lejos de la Argentina, ¿no? Si no Muere en me equivoco. España. Ahora, acá vuelve a aparecer Achira, porque Achira tenía un vínculo con Carlos, el hijo de Felipe, con quien también tenía... Es enloquecedor, pero Paloma venía hablando de esto y ahora lo que se confirma, en términos de después de una investigación genética, yo he hablado mucho con Paloma, es que en verdad Paloma nace del vínculo entre Achira y Carlos Ford. Sí. Acá hay algo para que la gente vaya entendiendo. Paloma Ford dice que en una comunicación con Ricardo Ford, que teóricamente, para los que no saben, es la hermana de Ricardo, de Jorge y de Eduardo Claro, Ford. porque al confirmarse que Paloma es hija de Achira en el vínculo con Carlos, iguala la línea sucesoria de Ricardo, el famoso mediático, de Jorge y de Eduardo. La fortuna de 100 millones de dólares, ahora vamos a es por decir, 4. Hay que dividir por 4 y no por 3. Lo que, digamos, le saca del bolsillo a cada uno de estos 3 herederos una suma cercana a los 10 millones de dólares. Es impactante esto. Es impactante. Pero hay un montón de cosas que, mirá, a ver, uno cuando las cuenta no parece creer. A mí, como dijo Paloma, bien dijo, vos sabés que yo fui, yo trabajé con Ricardo Ford, él me contrató. Sí, me acuerdo. Me pagó un dinero inalcanzable en la época para que subiera y compartiera escenario. En el medio de eso, establecí una relación realmente, no te digo súper amigos, pero fui un gran confidente de él. Y él me contó que Paloma era su hermana. O sea que cuando, viste que yo le preguntaba en esa nota, ¿vos pudiste hablar con Ricardo? Y ella dijo, una vez me animé a llamarlo, él estaba en Miami, y me dijo, yo sé, pero no puedo hacer nada. ¿A vos te confirmó que Paloma era su hermana? Sí, señor. Y también estamos hablando de cosas que pasaban en la familia, como el suicidio de Felipe Ford, que en una Pascua le mandan un huevo de Pascua y adentro, sabiendo de un tema de fidelidad también, él había descubierto que su mujer le había sido infiel, le mandan un huevo de Pascua y adentro un revólver con el que en su crisis espiritual lo agarra tan deprimido que agarra el reporte y se suicida en su despacho. Perdón, el Felipe Ford, el creador de... No, el hijo de Felipe. O hijo de Felipe sería... El hermano de Carlos. Un hermano de Carlos. Un hermano de Carlos, que Carlos, en el medio de toda esta historia, ustedes saben, esto contado por Ricardo Ford, si no yo cómo me entero. Pero perdón, el hijo de Felipe Ford, también llamado Felipe, recibe un huevo de Pascua. Con un revólver adentro. Es una escena, te digo... Si vos rompés el huevo esperando confites o juguetitos... Lo rompe y había un revólver cargado. Mirá, te quiero ofrecer un material, Luis. Te quiero ofrecer un material que es realmente impactante. Salgo un minutito del cuadro. Hay una imagen, una foto. A ver. Dame esa imagen, dame esa foto. Mirá esta foto. Esta es Paloma. Sí. Esta es Paloma de bebé, cuando todavía ni siquiera, ¿sí?, se estaba acercando. Ahora, ¿este es Carlos o es Felipe? ¿Este es Carlos? No, este es... no, Felipe. Este es Felipe. Este es Felipe. Un día Paloma fue testigo... Su padre. Fue testigo de una discusión entre Achira y su amante, es decir, Carlos, en el momento que llegaba el marido, que es Felipe, y se establece un blanqueamiento de cómo era la relación de todos para con todos. Donde se blanquea que Carlos era el amante y que era el padre de... O sea que acá todo, dame de vuelta al árbol genealógico, acá todos los que integran esta historia sabían... Todo. Paloma tenía el convencimiento, pero no podía terminar justamente de confirmarlo. Por eso se escondía la tumba donde estaban los restos de Carlos Ford. ¿Por qué? Porque con una muestra de ADN
del cadáver. Había que hacer una exhumación del cuerpo y tomar una muestra. Una muestra, pero nadie sabía dónde estaba enterrado. Ahí viene un litigio, no sé si va a llegar a tribunales, pero sí la bronca de abogados de la alcurnia, por ejemplo, de un Broinman, o de un Santiago Yospe, o de un Cipolla, que acompañaron a Paloma en todo este reclamo, y de buenas a primera, Paloma los eliminó de su agenda, no atendió nunca más el teléfono, y fue con la abogada de su hermana española, Eva, que hizo toda esta negociación y que se firmó finalmente un compacto de confidencialidad. Por eso no vamos a escuchar una sola palabra de los Ford con respecto a esto, donde Paloma es reconocida hermana de Ricardo Ford, de Jorge Ford y de Eduardo Ford a partir de su silencio. Por su silencio le pagan $500.000. Impactante, impactante, Luis. Quédate acá. Sí. Entre tantas cosas por las cuales lo queremos a Luis Ventura, porque todavía sigue como yo anotando en sus cuadernitos, porque la información se anota en los cuadernitos. De almacenero. De almacenero, exactamente. Y nuestro país tiene historias que son realmente apasionantes de película. Reiteramos, Paloma Ford se termina de confirmar que es hermana de Ricardo, Jorge y de Eduardo, una fortuna de muchos dólares que se había dividido por 3, ahora se va a dividir por 4 en minutos más. Y en instantes, Luciana Arias, con todo lo